Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Filosofía aquí y ahora 3. Encuentro 5. Esteban Echeverría, El Matadero. Sumario. 1. La civilización pierde sus pasos. 2. La violencia y la condición humana. 3. La refalocia. 4. El monstruo, la crueldad y los excluidos. Filosofía aquí y ahora 3. Esteban Echeverría nace en Buenos Aires en septiembre de 1805. Realiza sus estudios primarios en la Escuela de San Telmo y luego ingresa en el Departamento de Estudios Preparatorios de la Universidad de Buenos Aires. En 1825 parte hacia Europa. En París asiste al Colegio El Ateneo y toma cursos de dibujo, guitarra, historia, economía y política. Allí entra en contacto con el romanticismo y se conmueve con la obra de Goethe, Schiller y Byron. En París comienza a escribir sus primeros poemas. En 1830 regresa a Buenos Aires y comienza a publicar sus trabajos. A partir de 1835 participa en el Salón Literario y en 1838 funda, junto a Alberdi y Juan María Gutiérrez, la Asociación de la Joven Generación Argentina. Enfrentado al régimen rosista, se exilia en 1840 en Uruguay. Muere el 19 de enero de 1851 en Montevideo. El Matadero es publicado recién en 1874 por Juan María Gutiérrez en las obras completas de Esteban Echeverría. Filosofía aquí y ahora 3. 1. La civilización pierde sus pasos. José Pablo Feynman. En 1835, don Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y asume también como el vengador de Juan Facundo Quiroga, que había sido asesinado en Barranca Yaco. A Facundo Quiroga le encuentran ensangrentada entre sus ropas la que es quizás el documento político más importante de don Juan Manuel de Rosas, que es la Carta de la Hacienda de Figueroa, que es una hacienda en la cual Rosas y Facundo se despiden y desde ahí Rosas le escribe la carta. En 1835, lo que estaba pasando en Buenos Aires en el ámbito intelectual era que se había creado en la librería de Marcos Sastre un salón literario. Este salón literario es quizás el de nuestra primera generación de intelectuales, ¿no? De hombres ligados a la cultura, a la élite cultural, cuya cabeza hegemónica es Esteban Echeverría, que había viajado a Francia y que había vuelto de París con todas las últimas novedades de la cultura francesa, más o menos como sigue ocurriendo de algún modo en el campo filosófico actualmente, que estamos todos muy al tanto de lo que piensa el último francesito de moda. Pero bueno, ahí llega Echeverría y en el salón literario se reúnen Echeverría, Juan Bautista Alberdi, José María Gutiérrez, Marcos Sastre, y me importa decir algo sobre Juan Bautista Alberdi. No hay que recuperar solamente al Alberdi de las bases y el crimen de la guerra. Está el Alberdi del fragmento preliminar al estudio del derecho, en el cual Alberdi le ofrece a Rosas, notable, le ofrece a Rosas
ser su ideólogo. Es el primer gran desajuste entre un intelectual y un líder de masas. Rosas no lee a Alberdi y Alberdi termina exiliándose en Montevideo. El que es realmente agresivo con Rosas es Esteban Echeverría. Echeverría, que había publicado La cautiva, escribe un cuento de una inusual brutalidad que recién en 1874 Juan María Gutiérrez, en las obras completas de Echeverría, habrá de publicar. Pero Echeverría lo escribe entre 1835 y 1840 y el cuento se llama El Matadero y trata de ser, por supuesto, un cuento propagandístico, un cuento militante, un cuento para herir a la tiranía de Rosas, que así era considerado el gobierno de Rosas por los unitarios que se habían exiliado en Montevideo. El texto de Echeverría, por supuesto, es trasladado, va de mano en mano entre amigos, porque no se puede publicar y también no se puede publicar porque es demasiado terrible. Quizás por eso Echeverría cargó tanto las tintas, porque era un texto secreto para leer entre exiliados. Lo que narra el cuento es el cuento perfecto de la diferencia entre los civilizados y los bárbaros. El cuento se llama El Matadero porque ocurre en el matadero, donde Echeverría hace una descripción de la gente que trabaja en el matadero, que es la gente del rosismo, la gente que adhiere a la figura del restaurador de las leyes, que así se le decía a Rosas, y la descripción que hace Echeverría de esta gente es de un desdén, de un racismo, de un clasismo impresionante. Pocas veces se ha visto considerar a la clase, digamos, plebeya como una clase ligada, identificada con la animalidad. Son animales, es decir, carnean animales y a la vez ellos son animales. Los faenadores del matadero son también reses, como lo son las reses que ellos carnean. Andan en charcos de barro, andan entre sangre. Es un horror el cuadro que traza Echeverría. En contraste con esto, en brutal contraste con esto, viene un hombre de la cultura, un hombre de la civilización, un hombre de la racionalidad. Este hombre es un joven unitario que ha tenido la desgracia de extraviar sus pasos y de entrar en el matadero. El esquema que tenemos aquí es que la civilización pierde sus pasos y entra en la barbarie. Este joven que viene en silla inglesa, que viene muy elegantemente vestido, que tiene modales exquisitos, porque es de la alta sociedad, ¿no? de la burguesía más alta o de la oligarquía más concentrada de Buenos Aires, un culto, pierde sus pasos en el matadero y ahí es muy mal recibido. Es muy mal recibido porque todos los del matadero se dan cuenta que quien ha llegado es evidentemente un unitario. Y seguimos más adelante. 2. La violencia y los absolutos. El cuento se llama El Matadero porque va a ser el matadero de las reses y el matadero del unitario. Todo a manos de esta turba salvaje que son los hombres que adhieren a don Juan Manuel de Rosas, el personaje odiado por los unitarios y muy especialmente por Esteban Echeverría. Entonces, el unitario es visualizado por los hombres del matadero. Aquí ya se produce un encuentro brutal. Lo ven, y ven que es una especie, que es un joven, que en realidad muchos ilustradores lo ilustran como el propio Echeverría, que viene montado
en una cabalgadura de silla inglesa. La silla inglesa para Sarmiento en el Facundo va a ser muy importante, porque Sarmiento va a decir que si Lavalle hubiera hecho la campaña de 1840 en silla inglesa, la habría ganado. O sea, que estos elementos de la cultura europea son muy valorados por los hombres de la élite cultural de Buenos Aires. De modo que este joven unitario viene montado en silla inglesa. Y los del Matadero, que están comandados por un siniestro personaje que se llama Mata 7, apenas lo ven venir en silla inglesa, dicen, ahí viene un unitario. Ustedes noten la alegría que deben haber sentido los tipos del Matadero cuando se les viene un unitario, se les viene un juego, se les viene un tipo con el cual se van a divertir mucho. El unitario, como todo unitario que se enfrenta con la chusma, ¿no?, es muy altanero y los desprecia con sus gestos, con su mirada. ¿Qué quieren con él? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se le acercan? Y hay un juez en el Matadero que lo primero que le pregunta al unitario es lo más visible para un federal. ¿Por qué no trae usted la divisa Punzó? La divisa Punzó era un pedazo de género, Punzó, que Rosas obligaba a que todo el mundo lo llevara, ¿no?, como identificación de su adhesión a él, a Rosas. O sea que había que llevar la divisa Punzó. El unitario, como era unitario, es decir, como no adhería a Rosas, no llevaba la divisa Punzó. Entonces, lo que responde el unitario también es tremendamente altanero. Eso, la divisa Punzó, es para ustedes. Yo soy un hombre libre, no la llevo. Es decir, lo que le está diciendo, a mí nadie me impone llevar una divisa Punzó, porque yo soy un hombre libre. Y Mata 7, que sabe responder, le dice, bueno, nosotros a los libres la divisa Punzó se la hacemos llevar a la fuerza. Lo cual es una contundente respuesta, ¿no?, digamos, al orgullo de la racionalidad iluminada, oponerle la fuerza brutal de la barbarie. Esto es lo que plantea Echeverría. Mata 7 y todos sus amigos son constantemente asimilados a la condición animal. Atención aquí, como el proyecto unitario era liquidar a todos estos gauchos bárbaros, es fundamental que no pertenezcan a la condición humana. Yo le voy a decir algo muy claro. Si usted quiere matar a alguien, lo va a matar más fácil si considera que ese alguien no pertenece a la condición humana. Por ejemplo, para Hitler, los judíos no pertenecían a la condición humana porque pertenecían a una raza inferior. Hay una famosa declaración, no quiero entrar mucho en esto, pero hay una famosa declaración del general Camps, jefe de la policía durante la dictadura de Videla en la provincia de Buenos Aires, que dice, nosotros no matamos personas, matamos subversivos. Entonces, el hecho de que Echeverría describa a estos hombres como animales está preparando el terreno para una represión feroz que el unitarismo de Buenos Aires va a llevar sobre las provincias. Entre tanto, lo que hace Echeverría es mostrar la crueldad de los federales. Atención aquí también, siempre que en un texto se muestra la crueldad del enemigo, es porque se está preparando y justificando la crueldad que uno, cuando esté en buenas condiciones, va a ejercer sobre ese enemigo. Entonces, a Echeverría, por supuesto, le interesa muchísimo demostrar que los federales son infinitamente crueles, porque luego ellos van a ser crueles con los federales. Los federales lo humillan al unitario, lo vejan, lo desnudan, algo que él no quiere aceptar de ninguna manera, y antes de aceptar estas terribles humillaciones se produce un hecho inesperado. El unitario revienta de sangre, ¿no? Sus asesinos quedan sorprendidos por toda la sangre que tiene el unitario
y por cómo ha reventado antes de que pudieran vejarlo más. Entonces, así termina el cuento, en medio de un baño de sangre, y Echeverría que dice: esa es la Federación Rosina y es en el matadero donde tiene su lugar. 3. La Refalosa. Otro texto absolutamente sangriento de la literatura argentina, que está muy unida a la historia argentina, porque la literatura argentina se ha hecho, sobre todo en el siglo XIX, siguiendo o expresando a los hechos políticos de la Argentina. Tanto es así que hay muchos unitarios que después de leer el Facundo de Sarmiento decían: ahora sabemos por qué luchamos. El texto que voy a comentar, que es también tremendamente sanguinario y que está en la línea del matadero, es La Refalosa de Hilario Ascasubi. Es un poema gauchesco con la característica que es un poema gauchesco escrito por un poeta unitario. En el matadero y en La Refalosa se va a basar un cuento de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que escriben presumiblemente en Montevideo y que se llama La Fiesta del Monstruo. Es un cuento tremendamente antiperonista, porque justamente lo escriben porque ellos sienten que Perón es una encarnación de Rosas, ¿no? De aquí que se haya publicado luego de la caída de Perón el libro negro de la segunda tiranía. Ascasubi toma la voz del mazorquero y a través de lo que el mazorquero dice, Ascasubi va a mostrar la infinita crueldad de los hombres de la mazorca. Lo que se le hace al martirizado es que con el cuchillo, no quiero abundar demasiado en eso para no impresionarlos, pero bueno, la cosa es así, con el cuchillo lo van cortando de a poco, pero el tipo está parado y va sangrando. Y cuando sangra mucho, se crea a sus pies una especie de charco de sangre. Por eso se llama La Refalosa, porque él resfala en su propia sangre. Hay una estrofa de Ascasubi que dice: ahí es donde empieza su aflicción, pero es su aflicción. Esta estrofa la ponen Borges y Bioy como acápite de La Fiesta del Monstruo. Ascasubi escribe: unitario que agarramos, lo amarramos y por atrás lo agarran los compañeros que empiezan a jugar con él, a jugar cruelmente con él, porque se trata de matarlo, pero antes de torturarlo. Entonces, esta es la crueldad que Ascasubi quiere mostrar en los mazorqueros. Y la cita que vamos a leer es la siguiente: con un puñal bien templado y afilado, que se llama el quitapenas, le atravesamos las venas del pescuezo. Ustedes observen que el hallazgo de llamar al puñal el quitapenas, en verdad un puñal bien puede ser llamado el quitapenas, porque una vez que te clavan un puñal en la garganta, se te van todas las penas, digamos, que uno ya es la última pena. Vamos a otra cita. Larga sangre, la víctima, que es un gusto. O sea que al mazorquero le gusta mucho eso de verlo largar sangre. Y del susto entra a revolver los ojos. Esto es de una crueldad enorme, ¿no? La descripción de la pobre víctima que revuelve los ojos. En realidad no los revuelve, supongo, tanto del susto, sino de las heridas que está recibiendo. Cito de nuevo. De ahí se le cortan las orejas, barba, patilla y cejas. Los unitarios llevaban patilla. Y pelao lo dejamos arrumbao
para que engorde algún chancho o carancho. Es horroroso, realmente hay que admitir que el texto de Hilario Ascasubi es horroroso, porque pensar que a este pobre personaje al final lo tiran a los chanchos, es la descripción de una crueldad que mayor no puede ser. Ricardo Rojas, en su Historia de la Literatura Argentina, va a decir que no conoce un texto de mayor crueldad que La Refalosa que escribe Hilario Ascasubi. La Refalosa está escrita con tanta habilidad por Ascasubi que en realidad realmente sentimos que nos habla un degollador de la mazorca, porque describe con tanta precisión, con tanta habilidad y con tanta crueldad y con tanto gusto y con tanto placer esa masacre, esa tortura a la que se somete al unitario, que solamente un cruel mazorquero puede matar así. Ahora hagamos la pregunta: si este hombre mata así, ¿cómo deberá morir? ¿Cómo se plantea matarlo cuando llegue la hora de la venganza? 4. El monstruo y los excluidos. La Refalosa y el matadero también, es retomado por Bioy y Borges en el cuento La fiesta del monstruo. La fiesta del monstruo tiene el mismo esquema del matadero. Comienza, en efecto, como dije, tiene como acápite la frase "ahí comienza su aflicción", que pertenece a la Refalosa. Se publica en Montevideo a pocos días de la caída de Perón. Lo publica Emir Rodríguez Monegal, que es un poeta uruguayo, y el cuento narra, el cuento está estructurado así: es un muchacho peronista que le cuenta a su novia, la Nelly, cómo le ha ido esa tarde en que salió con sus amigos para dirigirse a la plaza en la cual va a hablar el monstruo. El monstruo es Juan Domingo Perón, que para Borges y Bioy está totalmente adecuado llamarlo el monstruo. Es decir, los muchachos peronistas van a la plaza a oír la palabra del monstruo. ¿Con quién se encuentran? Se encuentran no con un unitario, sino que se encuentran con un muchacho judío, porque el interés de Bioy y de Borges es decir que el peronismo es fascista, que el peronismo es nazismo. Entonces, ¿a quién le van a poner a la muchachada bruta y brutal peronista? A un sinagoga, como dicen ellos con cierta gracia, a un rusovita, a un miserable cuatro ojos, como dicen los muchachos de la pandilla peronista, y le piden que salude al retrato del monstruo, que es el retrato de Perón. El muchacho judío, al que ellos siguen llamando Quimicointas, Rusovita, se niega a hacerlo, un poco como el unitario de Echeverría, ¿no?, que se niega a hacer las cosas que le piden los bárbaros del matadero, y los muchachos peronistas, que son totalmente brutales, brutos y brutales, en el cuento de Bioy y de Borges, comienzan a apedrearlo sin ninguna piedad, y Borges y Bioy describen con gran crueldad, en el estilo de Echeverría y de Ascasubi, cómo las piedras van desfigurando el rostro del muchacho judío, que iba con los libros, que no tenía, según dice el protagonista, la estampa del Deportivo, y hasta que llegan a la descripción más cruel de decir que la sangre era un chorro negro, y el protagonista dice: yo me calenté con la sangre, es decir, la sangre lo excita, el asesinato lo excita, hasta que cae muerto. Cae muerto y le siguen tirando piedras a un muerto, y Borges y Bioy escriben una frase tremendamente dolorosa, porque dicen: le arrojábamos piedras que ya no le dolían. Entonces, agarran esto muy bien, supongo.
le arrojan piedras que ya no le duelen, porque le arrojan piedras cuando ya está muerto. Hasta este punto llega la crueldad de estos jóvenes peronistas. Y aquí es donde uno vuelve a preguntarse lo que me vengo preguntando constantemente. Cuando se marca esta crueldad en el adversario, ¿no se está preparando la propia crueldad? ¿No es la justificación de la propia crueldad? Efectivamente, a partir de la llamada Revolución Libertadora, se ejerce una enorme crueldad sobre el movimiento peronista, ¿no? Sobre todo a partir del artículo 4161, en el cual se impide nombrar a Perón, se hace desaparecer a Eva Perón, en fin, se masacra a 28 militantes en José León Suárez. Y la teoría del cuento es que los adherentes a Perón eran monstruos manipulados y que no eran humanos, eran monstruos manipulados por otro monstruo, por el monstruo, y el monstruo es Perón. Los tres textos que nombré están destinados a exhibir la extrema crueldad de los sectores populares, pero ocurre que luego los sectores no populares, los sectores del poder, cuando deciden ejercer la represión sobre los sectores populares, son tan crueles como ellos han demostrado que son los sectores populares. Es decir, estos cuentos, quizás estos relatos, deberíamos analizarlos como relatos destinados a justificar la venganza, destinados a justificar la violencia que el país de los cultos va a ejercer sobre el país de los excluidos y de los marginados. El cuento de Borges, yo quiero marcar claramente esto, no debe ser interpretado de ninguna manera como antiperonista, ni como un poema peronista. Digamos que desde aquí, ¿no? Con toda buena voluntad y apertura de corazón, propondríamos salir de una vez por todas de la antinomia peronismo-antiperonismo. Habría que pedirles a los antiperonistas que no se empobrezcan tanto odiando hasta tal extremo o despreciando hasta tal extremo a un movimiento político que tuvo una enorme riqueza e importancia en la Argentina. Y a los peronistas que no crean que representan naturalmente a la patria, a la soberanía, al pueblo, sino que los otros, los que no son peronistas, también representan algo esencial del país. O sea que debiéramos salir de esta antinomia como debiéramos salir de muchas antinomias para poder vivir en una democracia plena, llena de conflictos, pero que respete fundamentalmente la identidad del otro. Bueno, chao, hasta luego. Filosofía aquí y ahora 3. El cuento se llama El Matadero porque va a ser el matadero de las reses y el matadero del unitario. Conducción José Pablo Feynman. Ilustraciones Miguel Rep. Voz en off Julia Senco. Nosotros a los libres la divisa pulsó se la hacemos llevar a la fuerza. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Verónica Daviche. Dirección Emiliano Siliberti. Con un puñal bien templado y afilado que se llama el quitapenas, le atravesamos las venas del pescuezo. Audiodescripción. Guión y locución, Gladys Benítez, con la supervisión de Pablo Lecuona para la FAICA, Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. Grabación, edición y mezcla, Martín Seraolo. Coordinación, Clara Bértola. Producción, Pablo Pérez. Producción general, Antártica Films. Bicentenario de Argentina, Canal Encuentro. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional.
Encuentro 6. Sarmiento en Chile. 1. Las ideas no se matan. 2. Civilización y progreso. 3. Vida del Chacho. 4. Buenos Aires y la razón occidental. Domingo Faustino Sarmiento nace en febrero de 1811 en la ciudad de San Juan. A los 5 años inicia su escolaridad en la Escuela de la Patria y en 1825 comienza a ejercer como maestro en San Luis. En 1829 se integra al ejército unitario y combate contra las tropas de Facundo Quiroga. Frente a las sucesivas victorias del caudillo riojano, Sarmiento se exilia en Chile y regresa en 1836. Enfrentado con el gobierno de su provincia y con el régimen rosista, en 1840 vuelve a confinarse en Chile. En 1845 empieza a publicarse El Facundo en el diario chileno El Progreso. En octubre, enviado por el gobierno chileno, inicia un viaje a Europa, Estados Unidos y otros países de América para estudiar los diferentes sistemas educativos. Regresa a Argentina en 1851. En los años siguientes se desempeña como senador, ministro de Relaciones Exteriores y gobernador de San Juan. En 1868 asume la presidencia de la República. Finalizado su mandato, se desempeña en diferentes cargos vinculados a la educación. En 1888 se instala en Paraguay. Muere en Asunción el 11 de septiembre de ese mismo año. Nos vamos a ocupar hoy de la figura de Sarmiento y de un momento muy trascendente en su vida porque lo llevó a la escritura de El Facundo. Sarmiento va hacia Chile huyendo de San Juan. Se va de San Juan porque es perseguido por las tropas del caudillo federal Nazario Benavides. Nazario Benavides era un caudillo federal que estaba a las órdenes de don Juan Manuel de Rosas, estamos hablando del año 1840 más o menos, y en este sentido Sarmiento lo incomodaba mucho, y Sarmiento tiene una reunión con Nazario Benavides, y Nazario le dice que mejor se vaya, porque si no lo va a tener que matar. Efectivamente, Sarmiento se va, y su ida de San Juan es célebre, porque cuando pasa por los baños de Sonda, escribe una leyenda en francés, es decir, la escribe para que los gauchos no la entiendan, la escribe para que los gauchos sientan que son bárbaros, brutos, incivilizados. O sea, esta leyenda que está dirigida a los gauchos, a la vez está dirigida en francés para que no la entiendan. Entonces, lo que Sarmiento escribe es «On ne peut pas les idées». O sea, esto ha sido traducido de muchas maneras, pero textualmente es «las ideas no se matan». El mismo Sarmiento en el libro lo traduce de un modo muy especial, a los hombres se los degüella, a las ideas no. En realidad, el hecho de degollar a los hombres ha sido muy efectivo para eliminar las ideas. Convengamos que esto de que Sarmiento diga a las ideas no se las degüella, cualquier degollador le diría, yo no quiero degollar las ideas. Con degollar a los hombres que son los que tienen ideas, si yo los degüello, ya no tienen ideas. O sea que es un acto, digamos, el de Sarmiento, de tener una enorme confianza en las ideas. Es decir, que las ideas continúan aunque los hombres sean degollados. Pero además, en otras traducciones aparece la palabra bárbaros. A los hombres se degüella, a las ideas
no. Bueno, Sarmiento cruza a Chile, donde reina la libertad y donde cree que se va a sentir muy bien, y efectivamente se siente muy bien en Chile, y publica una biografía del fraile Félix Aldao. El fraile Félix Aldao es un personaje célebre porque es el que en el poema conjetural derrota a Narciso Laprida en la batalla en la cual Narciso Laprida es ultimado, por eso que Borges llama el íntimo puñal que le entrega la certeza a Laprida de su destino sudamericano. La biografía de Aldao es muy buena y revela a la vez algo muy importante. Ustedes observen la pasión de Sarmiento por estos tipos azarosos, violentos, sanguíneos. Sarmiento escribe las biografías de Aldao, Quiroga y el Chacho. Después escribe algunas biografías de Horace Mann, pero no escribe la biografía ni de Echeverría, ni de Rivadavia, ni de Mariano Moreno, ni de Castelli. No escribe las biografías de los porteños ilustrados. Escribe las biografías de aquellos que para él son bárbaros, salvajes, porque sabe que esa es la materia prima de una verdadera literatura nacional. Porque lo que Sarmiento advierte como escritor latinoamericano que él quiere ser, es que, por ejemplo, en Aldao y en Quiroga, a quien califica como la figura más americana de la Revolución, en esas vidas azarosas, en esas vidas tremendamente violentas y originales, está la materia de una literatura nacional. El objetivo del libro que va a escribir, que es El Facundo, consiste en demostrar la barbarie del régimen de Juan Manuel de Rosas a través de la barbarie de Juan Facundo Quiroga, el caudillo federal. El concepto fundamental que va a manejar Sarmiento en El Facundo, libro que comienza a publicar en forma de folletín en el diario El Progreso de Chile a partir de 1845, va a ser el de civilización y barbarie. Este era el concepto con que se manejaba el colonialismo del siglo XIX. ¿Cuál es la característica del colonialismo capitalista? El colonialismo capitalista se desarrolla en base a valores. Por ejemplo, el Imperio Romano, cuando conquistaba un territorio, no decía que llevaba con su conquista la racionalidad, el progreso, el avance de la historia. No, le estaba diciendo a la gente de ese territorio que tenía la distinción, el honor, la gloria de pertenecer a justamente la grandeza de Roma. Pero desde el descubrimiento de América, con Cristóbal Colón en 1492, cuando comienza el sistema capitalista que comienza a globalizarse, ya ahí el desembarco de los españoles en América viene con el valor de la evangelización. Ese es el gran valor. Les traemos el alma, les dicen a los indios. Si ustedes aceptan que nosotros los evangelicemos, ustedes van a tener un alma. Si no lo aceptan, los vamos a matar. Y bueno, efectivamente parece que hubo entre 30 millones y 50 millones de indios de América que no aceptaron ser evangelizados. Bueno, ya saben el destino que tuvieron, pero lo que quiero marcar es que el colonialismo capitalista, a partir de ahí siempre se presenta con la idea de progreso. Donde entra el colonialismo capitalista, entra el progreso, entra la civilización, entra la razón, entra la cultura. Entonces, Sarmiento toma esto. Lo excepcional que tiene El Facundo de Sarmiento es que se trata de un libro con la ideología del conquistador, pero escrito por un hombre de la élite del país colonizado. La cuestión es que lo que se desarrolla es
la civilización occidental. La civilización occidental tiene que ocupar el mundo, porque al ocupar el mundo lo civiliza, lo hace entrar en la senda del progreso, de la cultura. Ahí donde entra el poder occidental, por ejemplo, los ingleses en China, los ingleses en la India, los ingleses en Irlanda, sobre todo los ingleses, que Inglaterra fue la gran potencia que casi delineó todos los países del siglo XIX, pero también los franceses en Argelia, con un general Bugeaud que hace su presentación en Argelia quemando vivos a 500 argelinos para demostrar cómo funcionaba la racionalidad francesa si se oponían a ellas. Entonces, lo que hace Sarmiento es incorporar este concepto de civilización. Donde entra Europa, entra la civilización. Nosotros, los hombres de Buenos Aires, los hombres cultos, los hombres que nos hemos formado con las ideas europeas, somos la civilización. Los hombres del interior, los gauchos, los hombres de las campañas, los hombres que no conocen las ideas europeas, son la barbarie. ¿Qué es la barbarie? La barbarie es lo otro. La barbarie es lo inintegrable por la civilización. El antagonismo, civilización y barbarie, nunca se resuelve en la historia argentina. Está planteado por Sarmiento en el Facundo y no se resuelve más. Hoy no está resuelto, hoy no está resuelto. Hoy la opulenta ciudad de Buenos Aires es la que se asume como la civilización y todo el conurbano es lo que es considerado barbárico. Y también en París, cuando se teme la invasión de los expulsados por el sistema, los musulmanes que no tienen trabajo y que han incendiado París en una oportunidad, y vaya a saber cuántas veces lo van a hacer, porque la civilización occidental cada vez tiene que levantar más muros para seguir manteniéndose. Cayó el muro de Berlín, pero se levantaron montones de muros. Estos muros son los que levantan los civilizados para que los bárbaros no entren en los dominios de la civilización. Bien, entonces, el libro de Sarmiento se llama Civilización y Barbarie, o sea, dos conceptos totalmente antinómicos. Una cosa es la civilización, que es la cultura, es la racionalidad, son las ideas, es el progreso, es eso que se llama el tren del progreso, y otra cosa es la barbarie, que es la campaña, que es el atraso, son las viejas costumbres del federalismo precapitalista, esto incluso lo va a decir el propio Marx, y a la barbarie hay que combatirla y hay que liquidarla y hay que derrotarla. No hay comprensión con la barbarie, no hay arreglo posible con la barbarie en el siglo XIX. Sarmiento se conoce con el general Bugeaud en Argelia y el general Bugeaud le dice: a la barbarie hay que combatirla con la barbarie. Y Sarmiento le hace caso. La actitud de Buenos Aires con el interior fue de exterminio, no fue ni de negociación, no intentó ser de integración. El que intentó una interpretación integradora de la relación entre Buenos Aires y las provincias fue Juan Bautista Alberdi, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Urquiza. Pero Urquiza, he aquí el personaje esencial de la derrota del federalismo en la Argentina, de la frustración del sentido lateral que los caudillos federales pudieron haberle dado a nuestra historia, que careció de ese sentido lateral, empobreciéndose terriblemente por no contar con todo lo que ese caudillaje del interior podía entregarle a la vitalidad y a la riqueza de este país. Pero no es así como ocurren las cosas, porque Urquiza, en la batalla de Pavón, que es una batalla
decisiva, se retira cuando tenían la batalla ganada. Entonces, Felipe Varela, López Jordán, le dicen, general, tenemos 500 jinetes que se atacan el flanco de Mitre, los derrotamos. No, dice Urquiza, nos volvemos. Y le deja la batalla a Mitre. Al dejarle la batalla a Mitre, controlado Urquiza, se siente dueño de todo el país y desde Buenos Aires decide iniciar lo que él llama una guerra de policía. ¿Qué es una guerra de policía? Una guerra de policía consiste en no considerar al enemigo como parte de las leyes de la guerra. Ustedes saben que la guerra tiene ciertas leyes que intentan tornarla más humanitaria. Esas leyes en general no han servido para nada porque el gran teórico de la guerra, que es von Clausewitz, ha dicho que cualquier sentimiento de humanidad o de piedad os hará más débil frente a un enemigo que no lo tenga. Entonces, Mitre dice, guerra de policía, o sea, vamos a considerar salteadores a todas las montoneras federales que encontremos en el interior. ¿Qué es lo que pasa? Hay un arrasamiento total de las montoneras gauchas que tiene su expresión principal cuando el mayor Irrazábal le clava una lanza a Ángel Vicente Peñalosa, le cortan la cabeza y la clavan en una pica en la Plaza de Olta. La Plaza de Olta es hoy llamada la Plaza del Federalismo y Ángel Vicente Peñalosa es uno de los caudillos que el interior de la Argentina, desconocido por los porteños, es uno de los caudillos más queridos en el interior del país, que ha sido un territorio derrotado. Mitre escribe frases terribles, por ejemplo, si Sandes mata gente, Ambrosio Sandes, si Sandes mata gente, déjenlo, es un mal necesario. Esta es una frase que Mariano Grondona va a escribir en un texto que se llama Meditación del elegido, en diciembre de 1974, en su revista Carta Política, a propósito de López Rega, donde dice, López Rega está haciendo lo que hay que hacer, déjenlo, alguien tiene que hacer esa tarea. Lo mismo dice Mitre de Ambrosio Sandes, si Sandes mata gente, déjenlo, es un mal necesario. Entonces, Sarmiento, cuando el Chacho es derrotado, escribe una vida del Chacho. En esa vida del Chacho, Sarmiento explicita toda su teoría de el aniquilamiento de las montoneras gauchas, considerándolas fuera de las leyes de la guerra. A esta vida del Chacho le responde el federal José Hernández con un texto que también se llama Vida del Chacho, y que comienza diciendo, los salvajes unitarios están de fiesta. Ustedes observen lo interesante, es que el lenguaje que utiliza José Hernández, ¿no?, es el mismo lenguaje con que los de Buenos Aires se dirigen a los federales, porque los trata como bárbaros. Es decir, el concepto con que Hernández trata a los porteños es el de barbarie. Los porteños son bárbaros porque han matado al más grande de los caudillos del interior. Es decir, el partido que evoca la civilización y el progreso es un partido de asesinos, dice Hernández, porque han matado cobardemente a este hombre ya casi viejo, y le han cortado la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, José Hernández, en su texto sobre la vida del Chacho, José Hernández, el autor del Martín Fierro, el que va a escribir el Martín Fierro, pero aquí es un federal que está del lado de Ricardo López Jordán. Escribe, maldito, mil veces maldito sea el partido envenenado con crímenes que hace de la República Argentina
el teatro de sus sangrientos horrores. Es una prosa violenta, es una prosa agresiva, es una prosa que es como una bofetada en la cara de la ciudad-puerto orgullosa que se cree depositaria de la cultura. No, dice José Hernández, malditos sean, 1000 veces malditos, porque ustedes son asesinos. Durísimo, durísimo. Todo esto que estamos diciendo puede ser resumido en ideas fundamentales. Acá hay pensamiento. Este es el pensamiento nacional. ¿Cuál es el pensamiento de Buenos Aires? El pensamiento de Buenos Aires es el pensamiento de la razón ilustrada europea. Europa considera que expandiéndose, expande los valores de la civilización occidental. Buenos Aires considera que ella, en tanto ciudad ilustrada, expresa esos valores de la civilización occidental, expresa la cultura, expresa la filosofía occidental, es decir, aquella que hace de la cultura el ser del hombre. El hombre es hombre porque se hace a través de la cultura. Pero los que no se hacen a través de la cultura son los bárbaros, porque los bárbaros son la negación de la cultura. Y para matar a otro hay que considerarlo ajeno a la cultura. Y ajeno a la cultura es ajeno a la condición humana. De aquí que Mitre haya llamado guerra de policía al exterminio de los gauchos. Pero aquí, aunque Mitre no lo supiera, se estaba basando en los grandes publicistas franceses y aún se estaba basando en la crítica que hace Heidegger a partir de su análisis de Descartes del tecnocapitalismo. Heidegger dice: el hombre ha olvidado al ser para entregarse al dominio de los entes. Entonces, ¿qué hace Buenos Aires? Lo que hace Buenos Aires es entregarse al dominio de los entes. Y hay un discurso de Mitre excepcional sobre el capital británico. Y lo dice en inglés. Y termina diciendo, brindo por la fecunda unión entre el capital británico y el esfuerzo argentino. Entonces, esta unión entre esa Inglaterra, taller del mundo, Francia, centro cultural del mundo, y Buenos Aires, centro cultural y económico que incorpora a nuestro país las ideas europeas, es todo un gran movimiento de una misma razón, que es la razón occidental que se va expandiendo y en la medida que se expande, incorpora a los pueblos bárbaros a la civilización. Esta es la filosofía que late detrás de todo esto. También en un texto como Amalia, de José Mármol, de 1851, que es un texto muy interesante, hay toda una concepción filosófica que Mármol toma sobre todo de Sarmiento. Mármol había leído muy atentamente a Sarmiento, pero Amalia es una novela muy apasionante, ¿no? Si uno la lee como una novela realmente se entretiene mucho, porque están los malos, que son los mazorqueros, y están los buenos, que son los unitarios, finos, delicados, que de tez blanca, según, como dice Mármol, el ideal romántico del siglo. Amalia es una novela que muestra el enfrentamiento entre las clases altas y la persecución a que Rosas somete a estas clases privilegiadas. ¿Cómo los somete Rosas? Los somete por medio de darle importancia a clases como los gauchos, los negros e incluso los indios, pese a que Rosas hizo una excursión punitiva contra los indios, pero lo que no toleran las clases altas es la importancia que los negros cobran dentro del esquema político rosista. Y los negros eran los sirvientes así, sin vueltas, los sirvientes que estaban en las casas de las familias adineradas. Y estos sirvientes eran delatores. Entonces, las clases adineradas, las clases altas,
Le tenían miedo a estos negros porque eran los negros del restaurador de las leyes y fácilmente delataban a las familias de bien, a las familias de alcurnia, a las familias patricias, a las familias que representaban el avance de la civilización en la Argentina. Pero Rosas, para esta gente, era un populista, un populista. Ustedes saben que las clases altas odian a los populistas, porque, claro, odian al pueblo. Y lo que hacen los populistas es mezclarse con el pueblo. Pero contra Rosas, por supuesto, se subleva la gente del Partido Unitario, que son los que habían hecho el Salón Literario y emigran hacia Montevideo. Caído Rosas, cuando Urquiza derrota a Rosas en la batalla de Caseros y Rosas huye. Qué notable esto, ¿no? Los dos grandes caudillos populistas de la Argentina huyeron de la batalla final. Rosas huye de Caseros hacia Inglaterra y Perón huye en la famosa cañonera hacia el Paraguay. Bueno, después de la caída de Rosas, los unitarios se adueñan de Buenos Aires y se inicia el periodo que se llama de la Organización Nacional. En ese periodo Buenos Aires va a tratar de parecerse a Europa todo lo que pueda, porque Europa es el camino de la civilización, el tren de la historia. On ne peut pas les idées, o sea, las ideas no se matan. El concepto fundamental que va a manejar Sarmiento en el Facundo va a ser el de civilización y barbarie. El hombre es hombre porque se hace a través de la cultura. El antagonismo, civilización y barbarie, nunca se resuelve en la historia argentina. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 7. Los caudillos del interior federal. 1. La proclama de Felipe Varela. 2. La razón occidental y la guerra del Paraguay. 3. El coloniaje doméstico. 4. El poder de Buenos Aires. Durante el siglo XIX, los intentos de Buenos Aires por consolidar su hegemonía en el resto del país determinan en las provincias el surgimiento de movimientos de resistencia encabezados por caudillos. Uno de los más importantes es Felipe Varela, el Quijote de los Andes, quien nace en 1821 en Guaycama, provincia de Catamarca. Varela se desempeña como oficial de la Confederación Urquicista y es uno de los que más encarnizadamente defiende la causa del federalismo luego de la victoria de Buenos Aires en la batalla de Pavón en 1861. Crítico implacable de la Guerra del Paraguay y del gobierno de Mitre, lanza su proclama en diciembre de 1866.
Un año más tarde es derrotado por los Taboada en la batalla de Pozo de Vargas y en enero de 1868 da a conocer en Bolivia su manifiesto. Allí plasma los principales lineamientos de su proyecto político bajo el lema «Viva la Unión Americana». Ese mismo año se instala definitivamente en Chile. Enfermo de tisis, muere el 4 de junio de 1870. Este es nuestro encuentro número 7, los caudillos del interior federal. ¿Quiénes son estos caudillos? Bueno, han venido desde el comienzo de nuestra historia: Francisco Ramírez, Estanislao López, los que ataron sus cabalgaduras en la Pirámide de Mayo en el año 20, llamado por eso el año de la anarquía, pero fundamentalmente nosotros vamos a hablar de un caudillo muy interesante que es Felipe Varela. Felipe Varela, también llamado el Quijote de los Andes, era un caudillo que confiaba mucho en que Urquiza se levantara en armas contra Mitre. Si Urquiza se levantaba en armas contra Mitre, Varela pensaba que teniendo Mitre tantos problemas con la guerra del Paraguay, en la que le iba muy, muy mal, las montoneras del interior mediterráneo, que eran las que comandaba Varela, más el desgaste del ejército mitrista en la guerra del Paraguay, más el esperado levantamiento de Justo José de Urquiza, podrían converger en un avance triunfal sobre Buenos Aires. Sobre Felipe Varela hay una samba muy conocida, que es la Felipe Varela, porque Felipe Varela matando viene y se va. Hay una versión federal que dice porque Felipe Varela nunca mató por matar. La versión unitaria insiste en decir lo echaron a la frontera, de ahí no habrá de volver. Y la versión federal dice lo echaron a la frontera, seguro que ha de volver. En 1866, Felipe Varela lanza una proclama. Es muy interesante esto porque para esta historia del pensamiento argentino que estamos haciendo, los caudillos federales no tienen grandes textos porque no eran gente ilustrada. No era gente ilustrada. Los que tienen los grandes textos son los hombres de la élite de Buenos Aires, porque son los que reciben la cultura europea, los que leen los grandes libros europeos y escriben en consecuencia los libros que explican cómo hay que complementarse a Europa para que el país salga adelante. En cambio, los caudillos del interior argentino, que son una expresión muy interesante de este país porque no se dieron en otro país, o se dieron muy escasamente, pero aquí hubo grandes caudillos federales, grandes figuras, honestos, guerreros, que han pensado su praxis guerrera, pero la han pensado sin tener detrás a un Adam Smith, por ejemplo. Cuando Juan Bautista Alberdi escribe sus estudios económicos, los estudios económicos de Juan Bautista Alberdi son casi una glosa de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, Alberdi escribe y a través de Alberdi es Adam Smith quien escribe, quien nos está diciendo: nosotros no los queremos a ustedes, los argentinos, como una colonia de Inglaterra. Lo que queremos nosotros con ustedes es comerciar. Después ustedes sean libres, tengan bandera, tengan puerto, tengan gobierno. Nosotros queremos comerciar. Y bueno, Alberdi, entonces, que ha leído a Adam Smith, destila ese programa, digamos.
que básicamente, como dice Smith, Inglaterra tiene que ser el taller del mundo y el resto del mundo tiene que ser el granero del mundo de Inglaterra, tal como la generación del 80, muy orgullosa, va a decir, somos el granero del mundo, que era exactamente lo que Inglaterra quería. Pero Varela, ¿qué tiene que hacer Varela? Tiene que justificar el proteccionismo, porque si Buenos Aires quiere el libre cambio, es porque Buenos Aires va a vivir de la introducción de las mercancías británicas. Si vienen las manufacturas y mercancías británicas, Buenos Aires se enriquece con ellas y le entrega a Gran Bretaña la producción primaria de los campos argentinos, que es una producción primaria que crece fácil, que crece abundante, a la que no hay que agregarle nada. Pero Varela tenía en sus pobres provincias una incipiente industria artesanal que de haber sido protegida, habría tenido un aceptable desenvolvimiento. Habría hecho de esas provincias, no provincias miserables y pobres, sino provincias con una producción propia, inteligente y totalmente, digamos, autónoma y vendible, y sobre todo vendible si tenía a Buenos Aires como mercado comprador, que no lo tuvo. Tenemos que ver ahora un aspecto muy importante del desarrollo de esta parte de América Latina en el siglo XIX. La guerra del Paraguay. ¿Qué pasaba con el Paraguay? El Paraguay se había cerrado. El Paraguay era proteccionista. El Paraguay no quería comerciar con los grandes centros imperiales. El Paraguay era lo que Sarmiento llamaba la China de América. China tampoco había querido comerciar con el mundo occidental, pero Inglaterra abrió la China a cañonazos. Ese era el modo en que los ingleses penetraban en algunos lugares. Digamos, si los chinos no querían comerciar con los ingleses entraban a cañonazos y así abrieron China al mercado del opio. Y bueno, ese es otro tema. Pero Paraguay era para Sarmiento la China de América porque Francisco Solano López, hijo del doctor Francia, había decidido hacer un territorio proteccionista, pero con enorme inteligencia había traído técnicos extranjeros, técnicos europeos, y los había puesto al servicio de ese proyecto nacional proteccionista que tenía el Paraguay. En consecuencia, a diferencia de Juan Manuel de Rosas, que le tenía alergia a los gringos, Francisco Solano López hizo educar a su hijo en Europa y trajo técnicos europeos para ayudarlo a desarrollar el Paraguay. ¿Qué pasa con el Paraguay? En el Paraguay pasa que hay astilleros, que hay, se forja el hierro, que hay un desarrollo de una enorme autonomía. Hay barcos, hay armas que se fabrican, hay fundiciones. Entonces, y hay mucho algodón. La materia prima que tiene el Paraguay es el algodón. Inglaterra, es notable como Inglaterra veía el mapa del mundo como hoy lo ve Estados Unidos. Inglaterra, que ya no tenía algodón porque el sur norteamericano había sido derrotado, ve que hay mucho algodón en el Paraguay. Entonces dice, señores, queremos el algodón del Paraguay. Pero los paraguayos, como son proteccionistas, no se lo quieren dar. Entonces la banca británica dice, hay que hacer una guerra ahí, y une a Mitre, los uruguayos y los brasileños. Se declara la guerra de la Triple Alianza. Hay que entrar con la razón occidental, el progreso y la civilización en el hermético Paraguay, en el barbárico Paraguay, en esa China de América. Efectivamente, destrozan todos. Como dije en otro programa, hay 800.000 varones muertos. Y finalmente, ahí sí, el Paraguay queda entregado a la voracidad del capital británico, que se lleva todo lo que necesita
y también los brasileños. Los que menos se llevan son los argentinos. Bien, los caudillos del interior mediterráneo, como Felipe Varela, se dan cuenta que ese proteccionismo de Francisco Solano López es el que ellos tienen que proponer para sus propias economías. Entonces surge una idea, surge una filosofía, surge un pensamiento, lo hayan expresado o no, lo hayan escrito o no, surge por primera vez el pensamiento de la unidad de América Latina. Entonces, lo que expresa el Quijote de los Andes, el gaucho seguramente no muy culto, Felipe Varela, es que América o se une y presenta ante Europa un bloque unitario, macizo, o es totalmente derrotada por las oligarquías locales que comercian con Inglaterra y se produce lo que llamamos la diseminación, podríamos decir, la deconstrucción de América Latina. La guerra del Paraguay es conceptualmente el Vietnam del siglo XIX, es una masacre terrible, negada por supuesto por la historia oficial, que ya no existe la historia oficial, nos reímos de la historia oficial, ya nadie cree en esa paparrucha que crearon basándose en los libros de historia de Mitre y algunos de Sarmiento. No hay más historia oficial. Lo que hay para nosotros es claramente un proyecto imperial que entra en la Argentina a través de la élite culta de Buenos Aires. Como había que integrar al Paraguay a ese proyecto, se decide hacerle una guerra de exterminio, Entonces, se consigue exterminar al Paraguay y al exterminar al Paraguay, el Paraguay, claro, se integra, pero se integra con nada, se integra derrotado. Lo que existe, y esto no es revisionismo histórico, es la racionalidad tecnocapitalista que Heidegger analiza al estudiar a Descartes, que a través del capital británico y a través de la unión de las oligarquías nativas de los países colonizados, derrotan a sus elementos autónomos, a sus elementos barbáricos para ellos, es decir, todos los caudillos y todos la gente del interior, y son las élites, es decir, las clases cultas de las grandes ciudades, las que imponen su poder sobre el resto de la nación para comerciar con el imperio. Ya en el año 1866, Felipe Varela había lanzado una proclama para los pueblos del interior en la cual los convocaba a unirse a su lucha. Esa proclama, en uno de sus párrafos decisivos, decía: ser porteño, ustedes observen la claridad conceptual con que se expresa Varela. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Lo leo de nuevo. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Este lenguaje lo va a retomar José Hernández en el Martín Fierro, este lenguaje de dureza frente a Buenos Aires, en que Martín Fierro, para expresar a los gauchos, le dice a los puebleros cómo se siente el gaucho ante el poder de Buenos Aires. Luego de esta proclama, Felipe Varela, en un paso más ambicioso, conceptualmente más ambicioso, yo creo que el manifiesto de Felipe Varela es uno de los textos más importantes del pensamiento argentino, aunque muchos me digan, pero si ese era un caudillo ignorante, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que él expresa ahí es una realidad fundante de este país. Va a desarrollar esa proclama en el famoso manifiesto de Felipe Varela.
En ese manifiesto, Varela, igual que Bolívar, propone el proyecto político-filosófico de la Unión Americana. La Unión Americana postula que solo una América unida va a ser una América fuerte. No en vano, la diplomacia británica y las élites dominantes en cada uno de los países de América Latina se opuso a este proyecto, y así es lo que determina que se produzca esta, como dije, diseminación, deconstrucción o, como se solía decir, balcanización de América Latina. Felipe Varela habrá sido un gaucho ignorante, pero había leído a Juan Bautista Alberdi. Lo había leído muy bien a Juan Bautista Alberdi, porque lo cita varias veces y lo utiliza muy adecuadamente. Entonces, habiendo leído a Juan Bautista Alberdi, dice: Buenos Aires es la metrópoli de la República. Buenos Aires es esa ciudad que coloniza al resto del país, así como América colonizaba a Buenos Aires y a todo el resto del país. La colonización se ha trasladado de Madrid o de Cádiz hacia Buenos Aires. Ahora, la potencia colonizadora es Buenos Aires. No deberá asombrarnos entonces que para Felipe Varela la Revolución de Mayo sea la guerra de 1810. ¿Qué es la guerra de 1810? Es la guerra que Buenos Aires emprende contra las provincias. Así es interpretada por las provincias la Revolución de Mayo, como una guerra de los porteños contra las provincias, porque así la interpreta Alberdi, y Alberdi es el maestro de Felipe Varela, quien tiene a un ilustre maestro, porque Alberdi era un pensador excepcional, es el más grande pensador político que tiene este país. Entonces, ¿qué es lo que dice Varela? Que en la República Argentina hay un coloniaje que podríamos llamarlo doméstico, un coloniaje republicano, un coloniaje que aquellos que dicen representar la República, o sea, la gente de Buenos Aires, la élite de Buenos Aires, ejerce sobre el resto del país. Derrotado el Paraguay, derrotado Juan Sá en San Luis, Varela queda prácticamente aislado y tiene que dar su batalla contra los hermanos Taboada, que eran santiagueños al servicio de Mitre. La batalla se da en el Pozo de Vargas y es famosa la anécdota en la cual los hermanos, cuando necesitan ganar la batalla, porque no la van ganando, le hacen tocar a la banda de su ejército una zamacueca. Y eso entona a los soldados de los Taboada, y se produce la derrota de Felipe Varela en Pozo de Vargas, y Varela se exilia, y esta derrota es la del último gran caudillo argentino. Esta interpretación que nosotros estamos dando de nuestra historia y del pensamiento de nuestra historia es precisamente la interpretación compleja, no es la interpretación simple. La interpretación simple es la que da Buenos Aires a través de los textos de Bartolomé Mitre y de Sarmiento y los textos tradicionales de la generación del 80 y luego los manuales escolares, ¿no?, que trazan la epopeya de la gran ciudad de Buenos Aires que se adueña del país. Nuestra visión es mucho más compleja. No es revisionista. Nosotros no queremos revisar esa historia porque esa historia está muerta. Esa versión de la historia está muerta. No la queremos revisar. Hemos ido mucho más allá. No queremos revisar un cadáver, como es la versión liberal de la historia. Lo que queremos es instituir, establecer, trazar una interpretación compleja de nuestra historia, que abarque todo nuestro país y que le dé peso
a todos los sectores que realmente lo tuvieron en la constitución de este país, aún a los derrotados, porque lo que se ha contado es la historia de los vencedores. Y la historia de los vencedores, si no contamos la historia de los vencidos, estamos contando solamente una parte, la que siempre se cuenta, la de los que ganaron. Ahora, hubo otros hombres como Navarro Viola, Guido Spano, los llamados los hombres de Paraná, José Rafael Hernández, que escribieron contra la guerra del Paraguay y contra la política de Buenos Aires. La guerra del Paraguay parte de la fanfarronada típicamente mitrista que les dice a la juventud dorada de la burguesía porteña, los que después van a formar la Liga Patriótica de Carles, de Manuel Carles en el siglo XX, les dice, bueno, a las armas, en 3 días en los cuarteles, en 3 semanas en el frente, en 3 meses en la Asunción. Y la guerra duró 5 años. Esas eran las predicciones de Mitre. Ahora bien, ¿qué dice Guido Spano sobre la batalla de Pavón? Guido Spano dice que la batalla de Pavón implicó la ruina y el desquicio para las provincias y la riqueza y el poder para Buenos Aires. En efecto, porque en esa batalla Urquiza le entrega el federalismo a Buenos Aires, así, directamente. El gran traidor de nuestra historia, el hombre que traicionó a la causa del federalismo. Andrade va también a hablar del monopolio que Buenos Aires ejerce sobre el puerto y sobre la aduana, porque aquí lo que está en juego es que Buenos Aires quiere ser el puerto único y quiere tener el dominio total sobre ese puerto y sobre la aduana. Y las rentas aduaneras eran la enorme riqueza que se podía conseguir en el país, y Buenos Aires quiere ser la dueña de la aduana por todo el tiempo que sea necesario. La guerra civil que Buenos Aires lleva al interior no solo da la espalda a los intereses del interior, sino que es una guerra civil destinada a aniquilar por completo las resistencias del interior. Buenos Aires aniquiló 3 tipos de resistencias. Las resistencias de los gauchos federales, la molestia de los negros, a los que mandó a morir a la guerra del Paraguay, y la molestia de los indios, a los cuales exterminó en la llamada Segunda Conquista de América, que realizó el general Julio Argentino Roca. Entonces, despobló el país. La clase ilustrada de Buenos Aires despobló el país porque los mató a todos. Mató a los gauchos federales, mató a los negros, mató a los indios. Entonces lo tuvo que poblar de nuevo. Para poblarlo de nuevo, tuvo que traer a los inmigrantes, a los que llamó la chusma ultramarina, que llegaron a Buenos Aires siendo muy pobres, necesitando trabajar. Y este trabajo que estos vencedores del federalismo le quieren dar a los inmigrantes, lo había pedido antes un defensor de los gauchos. José Hernández, en el Martín Fierro, pide trabajo para sus gauchos. Dice que el gaucho es no lo dice así, pero el gaucho en realidad para las estancias, para los campos, es una mano de obra barata y calificada, porque nadie conoce como el gaucho la tierra que tiene que trabajar y poco hay que pagarle al gaucho. Eso es lo que demuestra el Martín Fierro. El Martín Fierro demuestra en su primera parte que el gaucho no tiene destino en el sistema que se ha establecido en el país, y en su segunda parte demuestra que los gauchos se pueden integrar al sistema de Buenos Aires y les da los consejos a los gauchos para hacerlo. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Hasta luego. Lo que hay para nosotros
proyecto imperial que entra en la Argentina a través de la élite culta de Buenos Aires. La guerra del Paraguay es conceptualmente el Vietnam del siglo XIX. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Esta interpretación que nosotros estamos dando de nuestra historia y del pensamiento de nuestra historia es precisamente la interpretación completa, no es la interpretación simple. Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 8. José Hernández y Martín Fierro. 1. La pena extraordinaria. 2. La vida en la frontera. 3. Más malo que una fiera. 4. El momento del consejo. José Hernández nace en noviembre de 1834 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1843, luego del fallecimiento de su madre, se instala en una zona rural del sur de la provincia junto con su padre, quien trabaja como capataz de estancia. A partir de 1856, participa en el Partido Federal Reformista y en la redacción de la Reforma Pacífica. Al año siguiente se traslada a Paraná, donde funda el diario El Argentino. En 1863 comienza a escribir la biografía del Chacho Peñalosa. En 1868, José Hernández regresa a Buenos Aires y al poco tiempo crea el diario Río de la Plata. Desde allí realiza fuertes críticas a las políticas de Sarmiento, por lo cual es clausurado en 1870. Ese mismo año, Hernández se une al levantamiento de López Jordán en Entre Ríos. Luego de la derrota, decide exiliarse en Brasil. De regreso en la Argentina, publica su obra más importante, El Martín Fierro, en diciembre de 1872. 7 años después, edita La Vuelta. Durante los siguientes años, se desempeña como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. En 1881 publica Instrucción del Estanciero. En octubre de 1886 muere en su quinta en la ciudad de Buenos Aires. Este es un programa excepcional, este es un programa dedicado a José Hernández, que escribió, por supuesto, el más grande poema de la literatura gauchesca argentina. Yo conjeturo que se van a dar cuenta y van a conocer y van a saber muchas cosas del poema Martín Fierro que no sabían hasta ahora, porque seguramente lo habrán estudiado en la escuela, como lo estudiamos todos, pero tiene muchos secretos, muchas connotaciones, muchas utilizaciones y muchas interpretaciones que le vamos a dar acá que no son conocidas, que en realidad, si tomáramos ciertas palabras periodísticas, podríamos decir que en este momento, en este espacio, vamos a dar muchas primicias sobre el Martín Fierro. El texto de José Hernández,
cuya primera parte, en realidad cuando lo publica él no sabía que era la primera parte, pero bueno, después vendrá una segunda, cuya primera parte se publica en 1872. Nosotros podríamos decir ante todo que es una honda reflexión sobre la condición humana a propósito de la condición del gaucho en la campaña de Buenos Aires. El poema está un poco virado desde Buenos Aires hacia Santa Fe. Esa sería su ubicación geográfica. El poema de José Hernández no inaugura la literatura gauchesca. Antes hubo otros. El más famoso y conocido también seguramente por ustedes, por nuestro paso obligatorio por la escuela, es el Fausto de Estanislao del Campo. El Fausto de Estanislao del Campo se va a diferenciar del Martín Fierro, y José Hernández lo va a decir muy claro, en que Estanislao del Campo lo toma un poco en broma al gaucho. Es decir, se sirve del gaucho para escribir un poema algo jocoso. El tema de Hernández, por el contrario, no va a ser burlarse de la ingenuidad de los gauchos, sino que va a ser la denuncia de la desdicha de los gauchos. En este sentido, nosotros podemos decir que es, ante todo, un poema de la queja. La primera estrofa del Martín Fierro dice claramente, empieza enunciando la temática de la pena extraordinaria. Es una estrofa muy conocida que dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Entonces aquí tenemos dos elementos. La pena que desvela a Martín Fierro no es común, es extraordinaria. ¿Y con qué se consuela? Con la vihuela y con el canto. El gaucho de José Hernández, y este es un punto definitivo que dejamos aquí plantado, y lo tenemos, no lo podemos olvidar. El poema de José Hernández describe al gaucho derrotado de 1872. El gaucho que no tiene otra cosa más que quejarse. Yo me quejo, dice Hernández a través de Martín Fierro. Me quejo porque me mandan a la frontera a pelear con los indios, porque no me usan en el trabajo fructífero de los campos para el cual estoy naturalmente preparado, porque me quitaron el rancho, me quitaron la prenda, me quitaron todo lo que tenían y me mandaron a la frontera. En este sentido, el Martín Fierro no es el poema de la rebelión gauchesca, es el poema de la queja del gaucho derrotado. El poema de la rebelión gauchesca, curiosamente o no, lo escribió Sarmiento y es el Facundo. La existencia desdichada del gaucho Martín Fierro es la que narra con detalle José Hernández. En principio, ¿por qué va a narrar esta existencia desdichada del gaucho? Porque Hernández quiere decir dos cosas. Al gaucho Buenos Aires lo maltrata y comete un gran error, porque al maltratarlo, elimina un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura en la Argentina. Entonces, toda la primera parte del Martín Fierro está destinada a decirle a la gente de Buenos Aires que pare de matar gauchos, que ya mató bastantes, que ahora lo que tiene que hacer es integrar el gaucho a la vida productiva del país. Porque el gaucho no solo es una mano de obra barata, sino calificada. Porque ¿quién sino el gaucho va a conocer los trabajos de las estancias? Pero en el Martín Fierro, en su primera parte, 1872, los puebleros no han entendido todavía esto. Los jueces de paz enviados por Buenos Aires
desean a las chinas de los gauchos y mandan los gauchos a la frontera y se quedan con las chinas, sus propiedades, etcétera, etcétera. El gaucho va a la frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera es, en principio, el exilio. Digamos, es la primera parte del exilio, porque va a haber una segunda parte del exilio que ya va a ser definitiva, es decir, la huida de la civilización. La vida en la frontera es detalladamente descrita por José Hernández para demostrar que el gaucho ahí lo que realiza son tareas inútiles. Entonces, Hernández va a decir, y lo vamos a leer textualmente para que no se pierda una sola palabra de este excepcional poema, va a decir: barajo, si nos trataban como se trata a malevos, y qué indios, ni qué servicio, si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras. Buenísimo. O sea, no hay trabajo en la frontera. Lo que hay es un coronel que está lleno de chacras. No es nada raro esto. Es decir, todos sabemos que cuando Roca realiza la llamada conquista del desierto, le reparte la tierra 10, 15, a lo sumo, familias y familiares de él. Entonces trabajan para el coronel. Es más o menos como cuando los chicos hacían el servicio militar, que terminaban trabajando para el coronel, para el general, haciéndoles de choferes, etcétera, etcétera. Bueno, el gaucho en la frontera trabaja para el coronel, en las chacras del coronel. La vida en la frontera es descrita despiadadamente. Hernández denuncia la corrupción que existe en la frontera. Yo he visto negocios feos, a pesar de mi ignorancia. Es decir, el gaucho no sabe mucho, pero se da cuenta de que ahí hay negocios feos. Lo que va a atacar Hernández a través de Martín Fierro son dos cosas que para él no sirven para el país. Ni el indio no sirve y el inmigrante no sirve. O sea, entonces va a criticar a la figura del inmigrante como innecesaria porque está el gaucho. El indio, dice Hernández, roba y mata y entra en las poblaciones, en Malón, las quema, en fin, todo ese horror de los malones indios con que nos han saturado para justificar el genocidio, la segunda etapa de la conquista de América, que realiza el general Roca cerca del 80. Hernández no quiere nada a los indios. El Martín Fierro presenta una justificación teórica de la necesidad de exterminar a los indios. Odia también a los gringos. Si fuera por Hernández no habría que haber traído ningún gringo al país. ¿Pero por qué los odia? Porque los gringos no saben nada. No saben nada de todo lo que sabe el gaucho. El gaucho es indispensable. El gringo, en absoluto. Vamos a ver lo que dice. Yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo. Es decir, la gringada no sabe ni montarse un pingo. Montarse un pingo en la argentinidad del siglo XIX era uno de los valores del macho argentino. El general Mansilla, en la Vuelta de Obligado, cuando ve a los ingleses, dice que nos van a derrotar esos gringos que no saben galoparse una noche, que no saben galoparse una noche. Hay otro verso muy lindo con respecto a los inmigrantes que dice: yo no sé de dónde sería, quizá no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Aquí se ve el ingenio destructivo de Hernández, ¿no? Porque realmente la cuartilla es destructiva, ¿no? Yo no sé de dónde sería, quizá no fuera cristiano, ni siquiera la condición de cristiano lo otorga, pues todo el tiempo decía que era papolitano. Entonces, nada de gringos, nada de indios, lo único que sirve es el gaucho.
Martín Fierro vuelve de la frontera. Es decir, bueno, ya no tiene que dilapidar su existencia defendiendo algo que debiera ser defendido por el ejército de línea, por el ejército profesional que debiera mandar ahí soldados en serio, no pobres gauchos miserables. Pero vuelve. Ahora, cuando vuelve a su pago, no encuentra nada. No encuentra nada, ni la tapera encontré, dice. No tenía mujer, no tenía hijos, nada. Entonces, en ese momento, en ese preciso momento, ese es el momento más duro del Martín Fierro. Ahí se asume como gaucho rebelde, se asume como lo que Sarmiento en el Facundo llama el gaucho malo. Y dice, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿No? Esta es una declaración de guerra a la civilización hecha desde una barbarie maltratada y ofendida. Aquí Hernández comienza a hacer un análisis, una queja de la pobreza del gaucho, que es una queja de la pobreza y que les va a retumbar muy fuertemente en los días que corren, porque a nivel mundial, las FAO y la Organización Mundial de la Salud han declarado que nunca en la historia de la humanidad hubo más pobres que en esta etapa de la historia, justamente el tecnológico siglo XXI. Entonces, Hernández va a tratar la pobreza y lo dice así. El gaucho anda huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito, porque el ser gaucho, Barajo, el ser gaucho es un delito. Este texto es tan perfecto, tan excepcional, que lo tenemos que relacionar con el de uno de los más grandes poetas del siglo de oro español, Calderón de la Barca. En La vida es sueño, en el monólogo de Segismundo, en una parte, Segismundo dice, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Este texto de Calderón de la Barca se anticipa a todo el existencialismo de Heidegger y de Sartre, ¿no? La existencia es caída en Heidegger. La existencia es pecado, la existencia es caída. El texto de Hernández sirve para expresar la desdicha de todos los desclasados, de todos los marginados, de todos los escupitados por la civilización del llamado progreso, y que en estos días se expresa con mayor crueldad que nunca, porque en estos días lo que cunde en el mundo es la impiedad del neoliberalismo de mercado, que endiosa al mercado y demoniza a los que el mercado deja afuera. Y el mercado cada vez deja más gente afuera y menos gente adentro. O sea, cada vez más hay más marginados, desesperados, gente que quiere saltar muros, que quiere entrar en el mundo donde se come, se vive, se respira, se pertenece a una sociedad. Ellos no, están escupitados, como dije, por el sistema neoliberal de mercado. Vamos a ver esta cita que Hernández, con la que Hernández describe la situación del pobre, no solamente la del gaucho, la del pobre. Y quizás se anticipa y la de los pobres de todos los tiempos. Por eso un poema es inmortal. Un poema es inmortal cuando expresa la condición humana, cuando expresa algo esencial de la condición humana, cuando no se detiene solamente en expresar la situación histórica que le dio origen, sino que desde esa situación histórica se remonta y consigue expresar la condición del hombre, ¿no? El Otelo de Shakespeare no expresa un drama de Venecia, expresa el drama de los celos en el hombre. El Hamlet de Shakespeare no expresa un problema monárquico en Dinamarca, expresa
nada menos que la duda que constituye al ser humano. Y Hernández en el Martín Fierro expresa el dolor y la marginación y la humillación de ser pobre. Para el pobre, entonces, son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. El pobre nunca tiene razón solo porque es pobre, porque no tiene quien lo defienda, porque solo puede defenderse él, pero él, aunque hable, aunque diga sus razones no son campanadas de bronce, son campanas de palo, nadie las escucha. Su aspecto ya lo denuncia, su aspecto ya lo destina a la cárcel. El ser pobre es un delito. Si hay algo que destruye al hombre, es la pobreza. Seguimos. El gaucho, Martín Fierro, lo que tiene es su furia, su bronca. Está muy enojado. ¿Qué es lo único que tiene? Tiene su cuchillo. El cuchillo es su arma, el cuchillo es su defensa. Entonces, es notable esto. Realmente a veces me conmueve el genio de Hernández, que se expresó en esto. No se volvió a expresar, es notable. Es un hombre de una sola obra, ¿no? Del poema Martín Fierro. Entonces dice: yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. O sea, el cuchillo, que es su arma de defensa y de ataque, es también su destino. Su cuchillo le permite tener un destino, su cuchillo le permite tener un camino. Él se abre su camino. Para el gaucho no hay un camino abierto como lo hay para el hombre de la civilización. El tren del progreso está preparado para los hombres de la civilización. Pero para el gaucho marginado, el gaucho de la desdicha, él tiene que abrirse el camino y se lo tiene que abrir con su cuchillo. Su cuchillo le posibilita tener un destino. Entonces, en un momento se encuentra con una partida, ¿no? Una partida de soldados, y empieza a pelear. Y Martín Fierro pelea con un coraje excepcional. Tal es así, que uno de los integrantes de la partida, al verlo pelear con tanta valentía, con tanto coraje, como suele suceder, se pone de su lado y dice: no permitiré que se mate así a un valiente. Y ese es el sargento Cruz, que va a ser el amigo de Martín Fierro, y pelea junto a Fierro. Lo que Hernández quiere demostrar es que al gaucho se lo trata muy mal, que el gaucho no es el enemigo de la civilización, sino todo lo contrario, que al ser la Argentina un país pastoral, el gaucho es la condición de posibilidad del desarrollo nacional, porque es el que puede, mejor que nadie, cuidar la campaña. Ya está, ahora defendió a los gauchos. Cuando escribe la segunda parte, ya no es la época de la denuncia, no es la etapa de la denuncia. Los gauchos han sido integrados al sistema que hegemoniza, que domina Buenos Aires. Entonces, José Hernández, que es un bestseller, que lo compran en todos lados, en cualquier pulpería se pide una Dama Juana y 2 Martín Fierro, por ejemplo, ha llegado la hora del consejo. La segunda parte del Martín Fierro es la parte del consejo. Yo quiero ser sinceros con ustedes. El primero que desarrolló muy brevemente esta teoría, pero con la brillantez de su enorme talento, fue el historiador Milcíades Peña, que murió muy joven, en un libro que se llamaba La Era de Mitre, la guerra de la triple infamia, se refería a la guerra del Paraguay. En este momento tenemos a Fierro y tenemos a Hernández tratando de encaminar a sus gauchos. Es como si les dijera: miren, paisanos, ya no los van a perseguir. Ahora tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Se tienen que ganar sus derechos cumpliendo con sus deberes. Esto es lo que dice Hernández, consciente de la llegada que tiene entre su público,
porque es impresionante lo que los gauchos leen en el Martín Fierro. Es un bestseller impresionante. Ríanse de 100 años de soledad. El Martín Fierro lo leyeron todos los gauchos. Voy a citar. Estos son los consejos de obediencia que el gaucho Martín Fierro les da a los otros gauchos y a sus hijos. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Durante mucho tiempo ustedes habrán entrado en algunas casas donde estos versitos estaban puestos en maderitas en las paredes y estaban estos versos del Martín Fierro, todos muy, muy tolerables, muy mansos, muy así como de aconsejarle al gaucho las buenas maneras con que debía pagar los derechos de los que ahora se beneficiaban. Y esta es mi predilecta, la he dicho en muchos cursos, me la habrán oído muchos de mis alumnos, pero es, digamos, la exaltación del sometimiento. El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Así que nada de huelgas. Cuando vengan los anarcosindicalistas habría que leerles esta estrofilla de José Hernández. Si los empleados, digamos, si los obreros son buenos, los patrones también van a ser buenos. Porque si los que obedecen, los que mandan van a ser buenos. Ahora, si los que tienen que obedecer no obedecen, los van a reventar a palos. Esta es la lógica del sistema que se implanta en la Argentina. El final del Martín Fierro, de la segunda parte, es totalmente manso y tiene mucho que ver con nuestra Argentina de hoy, porque habla del olvido y habla de la memoria como algo perjudicial para los pueblos. Entonces dice, sepan que olvidar lo mal también es tener memoria. Olvidar lo malo también es tener memoria. Bueno, olvidemos lo malo y vamos para adelante. Esto es lo que dice José Hernández en el final. Un final conformista, un final en el cual la Argentina se abre para todos y el gaucho, al bajo precio de trabajar y dejarse, digamos, expoliar como la patronal lo desea, va a vivir feliz. Esto es todo y bueno, nos vemos en poco tiempo. El texto de Hernández sirve para expresar la desdicha de todos los escupitados por la civilización del llamado progreso. Pongo a cantar al compás de la vihuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir.